Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Humanos con mucha suerte. Tu especie no tiene instinto de autopreservación, Pedro, por eso. ¿De qué estás hablando? ¿Y qué tiene que ver eso con el Claro, un humano no va a lanzarse por un acantilado ni a comerse un isótopo radioactivo, voluntariamente. Bueno, al menos no la mayoría de ustedes. Pero ninguna otra especie interestelar, ni siquiera las más belicosas, simplemente acepta la muerte como lo hacen los humanos. Mientras mayor el riesgo, mayor la recompensa. Así es como funcionamos. No se trata del riesgo, se trata de una condena segura. Cuando el núcleo diplomático litiano encontró la Tierra por primera vez, tuvimos la situación de primer contacto más tensa hasta entonces. Naralak hizo una pausa con expectativa, esperando que el humano mordiera el anzuelo. ¿Por qué, mi amigo litiano? ¿Olvidaron sus loncheras esa vez? Estaban realmente preocupados de que ustedes, los humanos, simplemente empezaran a estrellar sus naves contra las suyas. Sí revisaron nuestro internet, ¿verdad? El contenido de su internet no es más perturbador que el de la mayoría de las especies para nosotros. Su historia, por otro lado... Sí, bueno, supongo que hay algunas partes oscuras. Claro, todos la tenemos. Pero el IDC estaba principalmente preocupado por los múltiples registros de ataques que terminan con la vida, perpetrados por humanos sanos y en forma a lo largo de su historia. ¿Te refieres al terrorismo? Ya pasó bastante tiempo, hombre. No, me refiero a que en conjunto su historia está llena de casos de individuos completamente sanos que aceptan y abrazan la muerte. Embestidas de naves, autoinmolación, terrorismo, ataques kamikazes, montar asteroides, embestidas con propulsores. Ah, vamos. Dudo que seamos los únicos a los que se les ocurrió esa idea. Llevarte al enemigo contigo es una táctica tan obvia como las emboscadas o la superioridad numérica. No me vengas con eso. No entiendes. Muchos ejércitos tienen un ataque de último recurso. No hay autopreservación cuando la muerte es inevitable. Tu especie, en cambio, es la única que desarrolló el superlumínico, teniendo una historia llena de impulsos que desafían la lógica para autoeliminarse por impulso, con tal de dañar al oponente. Ay, sí, entonces el consorcio superlumínico está compuesto únicamente por pueblos no violentos. ¿Me vas a decir que nunca hubo terrorismo en sus mundos? ¿Ninguna atrocidad? ¿Se sientan alrededor del fuego fumando y cantando Kumbaya? Algunos no son violentos. A otras especies les gustan sus atrocidades. El problema principal aquí es encontrar una especie con individuos dispuestos a básicamente autoeliminarse tan rápido y que además hayan tenido la motivación suficiente para alcanzar las estrellas. ¿Y los Interwatt? Tienen toda una división de infantería que reemplaza su estómago con un explosivo nuclear de bajo rendimiento. Los Interwatt fueron elevados por el gobierno litiano para servir como vanguardia de infantería, tú lo sabes. ¿Lo que prueba que serían incapaces de llegar al espacio por sí mismos? Sí, por supuesto. ¿Alguna vez has conocido un Interwatt que tenga algún tipo de curiosidad científica? ¿Deseo de explorar? ¿Algo parecido? Ok, ese fue un mal ejemplo. Y aún así, ¿qué tiene que ver todo eso con desarrollar el superlumínico? ¿De verdad creen que cualquier especie como la nuestra simplemente se autodestruye antes de llegar al espacio? Casi todas, obviamente. Es decir, incluso la forma en que ustedes desarrollaron el superlumínico refuerza mi punto. Mira, Nara, hermano, ahora ya estás tirándole mierda a toda nuestra tecnología. ¿Sabías que el motor Flash es la primera iteración original más rápida que un motor superlumínico que cualquier especie haya creado en todo el consorcio? Sí, y también que las naves simplemente desaparecían el 2.5% de las veces que lo utilizaban. Demonios, hasta el nombre, Flash Drive, es ominoso. Enviar una nave en línea recta a través del hiperespacio sin entender el hiperespacio es simplemente suicida. ¿Qué? El nombre es increíble. Ustedes los senos son unos cobardes, ¿sabes? Aún así, no has respondido mi pregunta. ¿Por qué crees que otras especies inventaron el superlumínico? Es natural querer viajar por el universo, además.
Viajar por el universo. Qué humano de tu parte. ¿Sabes por qué la mayoría de las especies desarrolla el superlumínico en el periodo de tiempo en que lo hacen? ¿Qué quieres decir con el periodo de tiempo en que lo hacen? Quiero decir, los humanos son especialmente lentos desarrollando tecnología espacial. No pongas esa cara. Tu especie es muy hábil haciendo ciencia dentro de la atmósfera de un planeta. Pero en todo lo relacionado con el espacio exterior, están muy rezagados con el consorcio en términos tecnológicos. Claro, entonces somos unos simios lentos que prefieren destruirse a sí mismos antes que viajar por el universo. Déjame darte un ejemplo. Toma a los Nilshim. Una vez que comprendieron la naturaleza del cosmos, solo les tomó 500 años en lograr su primer contacto. De acuerdo, esas pequeñas criaturas peludas parecen sentirse más cómodas en el espacio que en su propio planeta. Pero ese es su caso. Su instinto de lucha o huida es solo de huida. Claro, son una excepción, pero los humanos también lo son, solo que al contrario. El tiempo medio entre comprender la naturaleza del cosmos y el primer contacto con el consorcio superlumínico es de alrededor de 1000 años. Los humanos tardaron 6000 años en lograrlo. Ok, pero realmente solo llevamos como 1000 años en esto, después de lo del asteroide. Desde mi perspectiva, solo inventaste una teoría loca y ahora la estás usando como excusa para tirarle mierda a toda mi especie. Mira, no es personal. La xenosociología muestra que la principal razón por la que las especies abandonan sus planetas y sistemas estelares es la autopreservación. ¿Es otra vez? Sigue sin tener sentido. ¿En serio? ¿Después de todo lo que discutimos? ¿Todavía no lo entiendes? Ilumíname. Todo tiene que ver con que una especie comprenda la verdadera naturaleza del cosmos. ¿Y qué es una maldita pesadilla? Eso todos lo sabemos. Puede que tú lo sepas, pero tus ancestros tardaron en llegar a esa conclusión. No puedes culparnos por nuestro pasado. La xenosociología sí puede, y lo hace. Se postula que la probabilidad de que una especie se vuelva interestelar depende directamente de la distancia temporal entre tener ese conocimiento disponible y haber desarrollado la capacidad superlumínica. Eso suena a una medida muy arbitraria. Una vez que una especie aprende que el universo es una maldita pesadilla, como dices, entiende la probabilidad constante de su extinción. Ese es el principal motor para abandonar el pozo gravitacional de su planeta y eventualmente crear el superlumínico para salir de su estrella. ¿Eso es todo? ¿Tienen miedo? Es más parecido a una sensación de pavor, un pavor existencial profundamente arraigado. La mayoría de las especies del consorcio superlumínico tienen esto de forma casi instintiva, por decirlo de algún modo. Poseen esa comprensión de su insignificancia cósmica. Solo es cuestión de cuándo, no de si, estarán del lado del que recibe un evento de extinción. Bueno, nosotros también sabíamos de eso. ¿Y qué hicieron con ese conocimiento? Movimos ese asteroide que iba hacia la Tierra hace como 2000 años. Eso solo tomó unos 3000 años de desarrollo y una generación entera empujándolo con bombas MAM, si acaso. Ese asteroide fue la única razón por la que alcanzaron el superlumínico. ¿El asteroide asesino? ¿Que dio origen a docenas de cultos del fin del mundo y ayudó a que surgieran algunos estados totalitarios? ¿Eso nos dio el superlumínico? Enfocó sus esfuerzos. Evitó que usaran las armas más destructivas que tenían entre ustedes por un tiempo, y obligó a su gente finalmente a unirse y a explorar el potencial de toda su estrella. Ok, tienes un punto ahí, te lo concedo. La mayoría de los avances que hicimos fueron en los últimos 1000 años. Si tuviéramos lo que tenemos ahora, ese asteroide sería poco más que una molestia. Entonces ya entiendes por qué otras especies desarrollaron el superlumínico. Autopreservación. Por eso te digo que los humanos no la tienen. Entonces, ¿por qué desarrollamos el superlumínico? ¿Por qué? No soy xenosociólogo y tampoco creo que ellos lo sepan. En cuanto al cómo... ¿Cómo? ¿Cómo lo hicimos? Suerte. Vete al carajo, hombre. Mejor pásame las nueces de Brasil otra vez. Eso es veneno, no deberías comer eso. Muchas gracias por quedarte hasta el final.
Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.